tal? Bienvenidos. Aquí comienza Enfoque Cimarrón. Este es un programa de análisis, reflexión, un poco de información, mucho diálogo sobre temas de actualidad. Y que es posible gracias a la colaboración de las Facultades de Economía y Relaciones Internacionales y de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Quiero presentarles a mis compañeros de mesa. A mi izquierda, Roberto Fuentes. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Roberto es profesor en el área de políticas públicas y a mi derecha el profesor Natanael Ramírez. Hola, ¿qué tal, Carlos? Profesor del área de economía, y Héctor Macías. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Profesor en el área de comunicación. Yo soy Carlos Moreira, profesor de Sociología y Ciencia Política, y abrimos la mesa de diálogo. Hoy abordaremos el tema de la inseguridad. Vamos a la presentación del tema de hoy. México ahora es el segundo país más violento del mundo. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 15 son nuestras mexicanas. Lo más grave no es eso, sino que entre los 5 primeros lugares, 4 son de México. Primer lugar del mundo, Tijuana. Según INEGI, más de 12 millones de hogares son afectados anualmente en el país. En 2017, esos delitos sumaron una cantidad de 299.6 mil millones de pesos en seguridad, equivalente al 1.65% del Producto Interno Bruto. Baja California es el cuarto estado con más delitos a nivel nacional. Según CNN en español, Tijuana, la quinta ciudad en el mundo con más muertes. La cifra va de 110 individuos por cada 100.000 habitantes. Abrimos la mesa de diálogo con una pregunta. ¿Cómo abordar este tema de la inseguridad? Ustedes dirán quién empieza, quién da el primer paso. Roberto. Empezar. Yo creo que primero para abordar el tema tendríamos que definir uno de los principales actores, ¿no? Y uno de los principales actores son los criminales. ¿Cómo se organizan los criminales? Creo que en términos muy generales lo podemos dividir en dos grandes áreas. Una parte del crimen común, aquello que afecta a la mayoría de la ciudadanía. Robos a casa habitación, robos a carro, robos a mano armada en la vía pública, extorsión. Y por otra parte, el crimen organizado. ¿Cuál es la principal diferencia entre el primero y el segundo? El segundo tiene la capacidad de cometer delitos sin ser perseguido. ¿Cómo logra esa ventaja? Bueno, porque tiene recursos que genera la propia actividad criminal que le permite o contratar grandes firmas de abogados o sobornar a las autoridades o cualquier acción que le permita cometer delitos y no ser enjuiciado. Yo creo que en la medida que entendamos cuál de los dos crímenes generan mayor nivel de víctimas, mayor cantidad de víctimas, podremos entender entonces cómo combatir la inseguridad. El primero, digamos el criminal común, lo que persigue es tal vez el ingreso básico que le permita subsistir, algunos puedan ser adictos. El crimen organizado, por otra parte, busca aquellas actividades que generan excedentes muy altos, muchísimas ganancias, porque no solamente tiene que ganar dinero el criminal, sino tiene que tener los recursos suficientes para sobornar o comprar a las autoridades que supuestamente tendrían que perseguir. En México, este segundo tipo de crimen se vincula directamente con él, entre otras actividades, con el narcotráfico. ¿Tú dirías que la eficiencia de una política de seguridad depende de qué tipo de delito se va a afrontar? O sea, que tendríamos que tener estrategias distintas si queremos una eficiencia en ese campo. Por supuesto. Si la estrategia es que el Estado prevalezca y el crimen organizado está compitiendo por la autoridad en algunas regiones, pues el éxito va a ser en ese sentido, ¿no? Quitarle el poder al crimen organizado. ¿Y tú dirías que eso no se, perdón, tú dirías que eso no se hace normalmente, que se sigue la misma lógica o estrategia de políticas de seguridad sin distinguir entre tipos de delitos? Yo creo que hemos centrado mucho en combatir el crimen organizado y no aquellas actividades que generan más víctimas. Y creo que eso incrementa mucho la percepción de seguridad. Yo quiero un poco para complementar lo que señala Roberto y decir, a ver, ¿qué es lo que hace que un ciudadano común se perciba inseguro? Y voy a concentrarme en Baja California, a las entidades federativas de México, como concentrando una de las ciudades más inseguras, que es el caso de Tijuana, no solo a nivel nacional, inclusive Tijuana aparece
en los rankings mundiales como una de las ciudades más inseguras. Lamentablemente. Es correcto. Pero vamos a ver, si revisamos los diferentes delitos, ¿qué es lo que predomina en Baja California? El 50% son delitos contra el patrimonio. Es decir, son aquellos delitos que se efectúan contra robos a casa habitación o robos de vehículos particularmente o robos al ciudadano en la calle, básicamente, ¿no? Sin embargo, lo que normalmente predomina en las grandes noticias, en los medios tradicionales, pues son las noticias de más impacto, ¿no? Asesinatos o detención a cierto narcotraficante, pero el ciudadano común creo que lo que lo hace percibir inseguro es lo que ocurre más en su barrio, en su colonia, en su terreno, ¿no? Entonces me parece que si quieres disminuir el tema de la percepción ciudadana, particularmente en el tema de la inseguridad, lo que tienes que atender o ponerle mucha atención es lo que está ocurriendo en su parte más cercana. Y te cito un dato. Por ejemplo, en Baja California en el 2018, digamos, de 1,000 habitantes, 443 es la tasa en el robo de vehículo. Es decir, si lo hiciera más sencillo, estaríamos hablando 4 de cada 10 personas, digamos, sufrieron el tema del robo con vehículos. Y 2 de cada 10 personas tuvieron un tema de robo a domicilio, ¿no? Y cuando eso sucede, pues estás invadiendo la parte ya muy íntima, digamos, de una familia, ¿no? Al entrar a una habitación. Y yo creo que esos son los temas que hacen percibir al ciudadano inseguro, ¿no? Creo que los otros temas del narcotráfico y del crimen organizado, pues dominan la noticia nacional, inclusive es lo que, inclusive, y la estrategia también, e inclusive la percepción hacia el exterior. Pero yo creo que internamente un ciudadano valora más si logras controlar lo que pasa en su colonia, si puede estar seguro en su barrio, en su terreno, desplazarse a gusto a su trabajo o llevar a sus hijos a gusto, es lo que más puede percibir y eso es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de atender el tema de inseguridad, ¿no? Héctor, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema? Yo quisiera agregar algo también que me parece no menos importante y que tiene que ver con la investigación, el seguimiento a este tipo de delitos, ¿no? Creo que las cifras que se han mostrado son muy claras y contundentes, ¿no? Vivimos con altos índices de delincuencia, algunas del Fuero Federal, algunas del Fuero Común, pero aquí lo que tendríamos que también atender es cómo es que estos delitos se investigan y se persiguen. Creo que la inseguridad tiene que ver también con la percepción que tiene la gente de las consecuencias, ¿sí?, que este tipo de acciones tienen en su vida cotidiana. Es decir, si a mí me roban un auto, voy y denuncio y veo que no hay resultados de mi denuncia, entonces me va a hacer sentir mucho más inseguro. Así es. De lo que el propio acto de robo de vehículo podría significar. Entonces, eso me lleva a un aspecto, creo, no menos relevante, que es cómo se persiguen los delitos. Yo quisiera agregar un dato a los que ya se expusieron y que es un dato que me parece muy contundente. En México, en general, las entidades tienen 8 agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. 8 personas que tienen entre sus funciones investigar y dar seguimiento, ¿sí?, en la aplicación de la ley para combatir los delitos, sean del Fuero Federal o del Fuero Común. Estamos de acuerdo en que lo que ha crecido, sobre todo en la percepción de la gente sobre la inseguridad, son los delitos del Fuero Común, como ya anotábamos, robos con violencia, sin violencia, robos no solamente de vehículos, sino también a comercios, a casas habitación, y lo que de pronto también pudiera estar en el imaginario de la gente, ¿no? Pues cómo se está atendiendo esta problemática. Pareciera que no pasa nada, ¿sí? Pareciera que lo que priva es la impunidad, y eso creo que hace que se acentúe esta percepción de inseguridad, ¿sí?, porque se crea desconfianza. Estás haciendo referencia a las cifras negras, esas que se manejan, que es el bajo porcentaje de delitos que son llevados al Ministerio Público y denunciados. Sí. Y además, después, el accionar del Ministerio Público. Sí, y las cifras que vemos son de las que se tienen registro. Es decir, las cifras oficiales de la gente que va y denuncia. Aquí habría que preguntarnos qué porcentaje
y qué cifras corresponden a aquellos que no denuncian. Entonces no tenemos una idea exacta de la dimensión de la problemática, aunque de por sí ya, creo que por sí solo las cifras son alarmantes, ¿no? Hablar que en el estado de Baja California en el 2018 se registraron más de 95,000 delitos, pues no creo que sea una cifra menor. Repito, estamos hablando de delitos registrados denunciados. Muy bien, cerramos aquí esta primera ronda de argumentos. El equipo de producción salió a la calle y intentó preguntarles a ustedes qué piensan sobre el tema de la inseguridad. Y este fue el resultado. Mucha seguridad, hay mucha delincuencia, ¿no? O sea, no puedes andar tranquilo, pues vaya, donde quiera a veces. O muchas cosas que pasan, mucho que ni parece que haya gobierno, pues. Sí, porque hay muchos delincuentes, pues nada más se les hace fácil todo, ¿verdad? Muy insegura. A mi hija hace 2 meses le robaron las placas y hace como 2 semanas se las volvieron a robar otra vez. He sabido que por medio de las noticias y uno no ve, de hecho se palpita, ¿no? Que sí, se siente la inseguridad, ¿no? La misma gente está muy a la defensiva. Pues sí es insegura. ¿Qué? Porque asaltan, roban, secuestran niños, asaltan mujeres y salen del banco y les jalan sus carteras. O sea, es una cosa que va mal, de mal en peor. Sí, varias veces. Me han asaltado. Sí. No, yo no, pero familiares sí les han asaltado. No, fíjate que no, bendito Dios, he tenido la fortuna de, no sé si sea suerte, considero que no, he tomado buenas decisiones a dónde me acerco, dónde ando y también me cuido, o sea. Bueno, yo no, pero mi esposo sí, hace 21 años me lo asaltaron, era taxista, de estos que vienen a la universidad y lo asaltaron entre 2 malandros, se le subieron, me lo asaltaron, le cortaron el cuello. Y me lo asaltaron, murió arriba del taxi y quedó muerto. Pues que hubiera más seguridad, ¿no? Más seguridad y todo, o sea, que no nada más se enfocaron, por decir, los policías a andar nada más quitándole los carros a la gente o andar agarrando mochadas, se puede decir, ¿no? Pues más seguridad, ¿no? Que es lo principal, que más seguridad para los que vivimos aquí, ¿verdad? Para tener. Pues que le eche ganas la autoridad, que ponga más vigilancia, donde en realidad se necesita. Yo creo que hacer su trabajo, los oficiales, he mirado que a veces hay gente que simplemente el hecho de que las infracciones, del hecho de que el ciudadano no respete ni los señalamientos, ni que también nosotros como ciudadanos tenemos que aportar un granito de arena. No se olviden de nosotros, porque a veces cuando andan en campaña nos prometen, yo nada más eso, que por favor nos echen la manita con eso. Estamos de regreso, esto es Enfoque Cimarrón, damos comienzo al bloque 2. En el bloque anterior pudimos apreciar diferentes miradas sobre este tema de la inseguridad y también conocer un poco la mirada de ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, sobre el mismo tema. Como resultado es un tema complejo, es un tema que no es nuevo y además en este tema no estamos solos. No es un tema ni siquiera exclusivo de México. América Latina es el continente más violento del planeta y si, como dicen, para muestra alcanza un botón, si tomáramos Chile, que es el país más pacífico del continente, pacífico entre comillas porque tiene tasas de homicidio intencional que pueden ser la envidia de otros países, y lo llevamos a Chile, lo llevamos a Europa y lo consideramos un país europeo, Chile sería el 6º país más violento de una lista de 51 países europeos que aparecen los datos en Naciones Unidas. Es decir, vivimos en un continente muy violento. México no es un país pacífico, pero no es el más violento del continente. Las tasas nacionales en México están más o menos a la par de las tasas latinoamericanas. Es un país promedio en la violencia. Hace unos días, el presidente López Obrador tomó una decisión muy importante, que es enviar un refuerzo de fuerzas militares y policiales a Baja California, específicamente a Tijuana. Se trata de 1.800 efectivos que van a reforzar a los que ya están actuando en la ciudad. Y además otro acontecimiento importante que también acaba de pasar, después de 3 meses de gobierno, hubo humo blanco en el Congreso y se aprobó la Guardia Nacional.
Esto aparentemente implicaría una mayor militarización del tema de combatir la inseguridad pública. Y yo le pregunto acá a mis compañeros de mesa, ¿esta mayor militarización será una vía de solución al problema? ¿Será que por algún lado hay que empezar y este es un paso más? ¿O será parte del problema? Es decir, no sé quién quiere empezar. Bueno, yo quiero retomar un poco lo que acabas de señalar sobre el anuncio que hizo el presidente recientemente sobre el éxito. Se me señaló en el caso particular de Tijuana al estar conteniendo un poco las tasas de homicidio o el índice de delitos en Tijuana. De entrada me parece que la medida de haber mandado elementos federales a la ciudad es positivo porque eso habla de un reforzamiento en los temas de seguridad. Yo todavía sería muy cauto en señalar de que si está teniendo éxito o no éxito, porque en los últimos meses del 2018, por ejemplo, y del 2019, lo que han venido estos indicadores con mucha variación. A veces mejoraba, a veces subía, bajaba, pero la tendencia se mantenía positiva. Entonces habría que ver si esta disminución en el último mes fue un tema de tendencia o es un tema simplemente de la variación que ella trae. Pero bueno, yo creo que es positivo el que haya considerado enviar a las ciudades donde se está concentrando o las que traen las tasas de mayor índice a nivel nacional y que lamentablemente Tijuana es una de ellas, ¿no? Junto con, en este caso por estados, Colima, Guanajuato y Querétaro, que me parece que está obedeciendo un poco al tema del huachicoleo y lo que se dio ahí recientemente, pero tenemos ya varios años donde estamos dentro de las 5 entidades federativas con mayores índices delictivos en el país, medidos sobre todo por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, pues yo creo lo valoro positivo. Ahora, en relación al tema de la Guardia Nacional, a mí en principio me gusta el que se esté dando una variante. Si es polémico, que si es la misma estrategia que ya se estaba dando o no, me parece que sí tiene un enfoque diferente. Me parece que está apostándole a meter o a incorporar con mayor marco jurídico a una de las instituciones a nivel nacional que tiene uno de los mayores prestigios y atender un tema que es primordial, que es el tema de la seguridad. Si va a tener resultado o no, pues yo creo que eso hay que irlo valorando permanentemente para ver los efectos, que si tiene riesgos, es verdad que también tiene riesgos, pero me parece que ante la situación actual del país, pues me parece que había que apostarle con todo lo que se tiene a la mano. O sea, ¿estarías de acuerdo con la decisión tomada, ambas decisiones? Yo considero que sí. A mí lo que particularmente me hacía más ruido en el tema de la Guardia Nacional era lo del mando, que no fuera militar. Al final se cedió en esa parte y se consideró que fuera mando civil. Eso pues un poco da más tranquilidad y habla de que realmente sí es posible que si la estrategia empieza a tener resultados positivos en el mediano y largo plazo, pues otra vez el ejército regrese a sus funciones naturales, por así señalarlo. Héctor, Roberto. Bueno, yo creo que la medida del éxito se va a medir en el sentido de cuál es el objetivo, ¿no? Ya hay un cambio central en la política de seguridad y la anunció el presidente. No vamos a perseguir a los grandes capos, ¿no? No vamos a perseguir a los grandes capos, vamos a hacer más patrullaje y mayor nivel, más inteligencia. Creo que lo que plantea Héctor, Natanael, tiene que ver con tanto la escasez de recursos, ¿no? En los ministerios públicos no hay los suficientes jueces, no hay los suficientes policías capacitados. Entonces, ¿qué surge? Pues tienen que entrar los militares, pero inclusive los militares son pocos para las necesidades que el país requiere. Entonces, lo que tendríamos que estar preguntándonos es ¿qué tipo de delincuencia queremos atacar? La delincuencia común que afecta la seguridad de todos, como comentaba Natanael, el tema de delitos a la propiedad privada, o queremos a militares patrullando litorales mexicanos. ¿Para qué queremos a los militares patrullando los litorales de México? ¿De qué nos sirve estar persiguiendo ese tipo de delitos? ¿De qué nos sirve el militar en el aeropuerto, ¿no? Creo que eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Cuál es el objetivo de la Guardia Nacional? Creo que ya de por sí es algo lamentable que como sociedad estemos, que el debate esté en si el mando debe ser militar o civil, de militares en la calle. Ya eso es preocupante de por sí.
yo nada más retomaría y plantearía una pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace sentir más seguros? ¿Que al Chapo le den cadena perpetua o que metan a la cárcel a la persona que está robando carros en mi colonia? ¿Qué hace sentir más seguro al ciudadano? Esa es una muy buena pregunta. Yo estoy convencido de que la segunda alternativa, y si a eso enfocamos todos, actitudes preventivas y de monitoreo, creo que sería exitosa la política. Muchas gracias, Roberto. Se propone como una institución alternativa a las Fuerzas Armadas. Creo que el centro de la polémica ha estado en el carácter militar que esta nueva fuerza va a tener, sí, una disciplina castrense, que me parece en principio responde al grado de preparación que en este momento tienen los actuales cuerpos de seguridad pública, tanto a nivel municipal como estatal. Sabemos que ese también es uno de los grandes problemas que tienen que ver con la inseguridad, ¿no? El nivel de preparación, ya no solamente la cantidad, ¿sí? Porque es difícil establecer cuál será el número óptimo de policías, ¿no? Pero sabemos que una de sus características es su bajo nivel de preparación en muchas de ellas, además de los bajos salarios, y en este caso se está dotando de un marco jurídico no solamente para que confronten al crimen organizado, sino también tengan una conducción jurídica dentro del marco legal para investigar delitos del fuero federal y del fuero común. Es decir, se le están dando esas atribuciones que tienen actualmente las policías locales y federales, con una disciplina castrense. Entonces, creo que la polémica ha estado ahí, si esto va a ser una extensión de la presencia militar, si es darle el marco jurídico para que se perpetúen los militares, pero lo cierto es que la lectura que podemos hacer es que se está confiando, como bien se señala, en la institución militar, pero también en su disciplina para hacer frente a este tipo de problemas. Lo demás estará por verse el grado de impacto, de alcance que tendrán bajo este marco nuevo de atribución para combatir el problema. Yo nomás quisiera cerrar es que el tema de la inseguridad no solamente lo tenemos que ver como cuestiones de número de policías, el número de ministerios públicos, ¿sí? O estadísticas de robos y homicidios, sino también tenemos que ver base social de este problema, ¿no? Cómo también refleja las transformaciones que tiene una sociedad, cómo ve los problemas, cómo los valora, cómo los enfrenta, y que puede estar reflejando problemas más de fondo. Pero en principio creo que habría que hacer esa lectura y es poner sobre la mesa, esperar a capacitar las policías, cuánto tiempo va a llevar, o llevar la disciplina militar a una institución, comando civil, que ya tiene esa formación. Entonces, creo que ha sido más que nada esa discusión en el fondo. Nos quedan 30 segundos apenas y les quiero hacer una propuesta. Que se imaginen, va a haber elecciones en junio próximo en el Estado, se imaginen de candidatos políticos, algunos de los cargos, tienen 10 segundos para hablarle a la ciudadanía y decirle cuál sería la solución de corto plazo o de mediano plazo que ustedes proponen. Tienen 10 segundos nada más, no sé quién quiere empezar. Yo, Roberto. Efectivamente, diría en tres cosas, corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, creo que reorientaría los recursos que tenemos, tanto jueces como policías o militares, para atender delitos que tengan víctimas, no aquellos que no las tengan. En el mediano plazo, tendríamos que hablar de regular aquellas actividades económicas que generan muchísimas ganancias al crimen y que les da la posibilidad de corromper al Estado, por ejemplo. Tenemos que hablar de eso. Y en el largo plazo, la única solución, como ya mencionaba Héctor, es incrementar el nivel de bienestar. A mayor nivel de desarrollo, los países tienden a tener menor índice de violencia. Entonces, creo que esa sería la solución de largo plazo. Bueno, yo creo que si hay un tema que atender en Baja California es el tema de la inseguridad, y yo no esperaría que fuera pues una preocupación latente en todos los aspirantes a la gubernatura. Creo que ese es un tema que requiere además una atención de distintos enfoques, que requiere además, por el nivel en el que ha llegado a Baja California, un nivel de coordinación muy amplio y muy estrecho, muy cercano, en este caso con las fuerzas federales a nivel estatal y municipal, y atenderlo de distintas formas, ¿no? Sí es cierto, hay que enfrentar, por ejemplo, el tema del crimen organizado,
fortalecer hasta donde sea posible con las instituciones que se tenga. Hay que revisar las instituciones, particularmente en el tema de impartición de justicia. Me parece que ahí hay un déficit importante que se tiene que revisar y ver cómo se reestructura para que se puedan tener instituciones más confiables y sobre todo con mejores niveles de eficiencia. Y hay que atender las zonas con mayores niveles de marginación en el Estado, ¿no? Que permita que mejoren sus condiciones y que no sean un segmento relativamente fácil para que el crimen los pueda utilizar para... Eso tiene que ver con que la violencia está territorializada. Por supuesto. No es generalizada. Héctor, en modo candidato, a ver. Bueno, yo creo que ya hemos señalado que es un problema multifactorial. Y si a mí me dijeran cuál sería la prioridad para enfrentar ese problema, yo pondría la atención, señalando que hay muchos más factores, pero pondría mucho la atención en la impartición y administración de justicia, concretamente en la forma en la que se investiga y se atiende y se persigue los delitos. Creo que la percepción que tenemos generalizada en la sociedad es que hay un gran nivel de impunidad. Y mientras haya esa percepción, se va a traducir en una desconfianza. Una desconfianza no nomás hacia las autoridades, sino también entre la población misma. Y cuando una población acrecenta su inseguridad y su desconfianza, tiende a ser una sociedad cada vez más fragmentada. Entonces, si queremos empezar a reconstituir el tejido social, tendríamos que empezar por cosas muy específicas, y creo que una de las cosas que pudiéramos empezar a trabajar por el déficit histórico que tenemos es precisamente en las instituciones de impartición de justicia. Concretamente yo hablaría de los ministerios públicos, que repito, son los que de oficio investigan, persiguen los delitos, ya sea del fuero federal o del fuero común, que es donde se concentra la mayor cantidad de delitos en nuestra ciudad. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Esto fue Enfoque Cimarrón, soy Carlos Moreira. Muchas gracias, compañeros de mesa. Gracias, Concepción y todo el equipo de producción. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Thank you.